Adán y Eva, según la Biblia, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero cuando obedecieron a Satanás, se degradó esa condición y pasaron a ser esclavos del pecado y de Satanás. Y lamentablemente todos nosotros nacimos en esa condición. La Biblia nos cuenta cómo fue creado. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice Génesis 1, 23 al 27. Dios, según la palabra, en su soberana voluntad y gran poder, creó al hombre y a la mujer con plena facultad de tomar sus propias decisiones. No creó títeres, creó a una pareja con la facultad de tomar sus propias decisiones, con la capacidad de hacer el bien siempre. Sin embargo, también, como los creó con esa capacidad de tomar sus propias decisiones, el hombre terminó tomando la decisión que quiso en contra de la decisión de Dios. Y es lo que sucede hoy en muchos creyentes y peor en el mundo sin Dios, en donde gobierna Satanás. ¿No les parece triste eso? ¿De dónde venimos? Lo que ha sucedido con la raza humana. Lo que estamos viviendo en estos momentos de tanta corrupción en la política y en las religiones y en todas las áreas sociales, en todo el mundo. Los asesinatos, la mortandad de niños, las violaciones, los robos, ese mundo de maldad y de iniquidad y las guerras y cómo asesinan a las personas, es producto del pecado, es producto del espíritu de Satanás que mora en los hombres que no tienen a Dios. No importa lo educado que sean y no importa la religión que tengan, si no tienen a Dios, son esclavos de Satanás, hacen la voluntad de Satanás. Por eso es que debemos saberlo y debemos estar atentos para no caer en las mismas, para no participar. Permítame decirlo de esta manera: cuando yo peco, estoy contaminándome con la naturaleza satánica, porque el pecado es de naturaleza satánica. Por eso es que tengo que evitar. La Biblia nos manda a dejar las mentiras, el robo y tantas cosas más. ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ese era su propósito, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa fue la confianza que Dios tuvo en el hombre y le dio al hombre esa capacidad de gobernar y lo colocó en el huerto del Edén. Adán y Eva vivieron un tiempo obedeciendo a Dios, agradando a Dios, teniendo comunión con Dios. La Biblia no dice de esa cantidad de tiempo, pero yo me imagino cuánto tiempo disfrutó Adán y Eva
como una pareja que no tenían pecado, inocentes del pecado, que vivían en la plena comunión con Dios, como un ejemplo de lo que será nuestra vida eterna sin pecado delante de Dios. Pero una vez que Satanás vino, perdieron todo eso y se convirtieron en esclavos del diablo. Doloroso, ¿cierto? Ahora veamos las consecuencias. Dios originalmente quiso lo mejor para ellos, pero Dios estableció una regla, una condición. Si comes del fruto del árbol, morirás. Eso significa una muerte física a su tiempo y una muerte espiritual por la eternidad. El hombre y la mujer, el ser humano, están condenados eternamente en pecado. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias inmediatas? Dice en Génesis 3, 23 y 24. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén, para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Expulsado, destituidos de aquello que simbolizaba la gloria de Dios por la eternidad, ahora es expulsado para que viva en este mundo de una manera diferente y sin Dios. Tú y yo nacimos de esa pareja, en esas condiciones. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es palabra de Dios, que declara las consecuencias. Por causa de su desobediencia a Dios, bajo la influencia del diablo, el pecado entró en ellos. La naturaleza corrompida y pecaminosa entró en ellos. Y eso se le llama y se le conoce bíblicamente como el viejo hombre. De ese modo fueron hechos esclavos del pecado y, como dije, de Satanás. Y por esa misma razón fueron separados de la gloria de Dios y de la presencia de Dios. Es doloroso, para mí eso es doloroso, pero así naciste tú y así nací yo. En Romanos 3:23 dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está el ser humano? Destituido, fuera. En Efesios capítulo 2, es un mensaje para los cristianos, es un mensaje para los hijos de Dios, es un mensaje para quienes hemos nacido de nuevo, para quienes somos una nueva creación en Cristo. Y observen lo que dice, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente, con una muerte eterna, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, todos nosotros, siguiendo, oigan bien esto, siguiendo la corriente de este mundo. ¿La corriente de dónde?
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a qué? Al príncipe. ¿Y quién es ese príncipe? ¿Cómo se le llama? Potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe qué más dice la Escritura? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el mismo espíritu de Satanás que opera, que actúa en los hijos de desobediencia. Por eso, amados míos, debemos despertar y prestarle mucha atención para que ahora que somos una nueva creación en Cristo, no practiquemos lo que practican los hijos de desobediencia. Quiere decir, no sigamos en esa desobediencia, sino que estemos dispuestos a obedecer a la palabra del Señor.